Recibo con mucho gusto a la ingeniera agrónoma Mariela Rodas. Vamos a estar hablando acerca del control de plagas y cultivo del tomate. Así que la recibo con mucho gusto. Muy buenos días y bienvenida, ingeniera. Buenos días, muchas gracias. Bueno, bienvenida. Sí. Para hablar un poquito acerca de los secretos del tomate. Sí. ¿Cómo tratamos a una planta de tomate? Bueno, yo le voy a hablar de las plagas que vienen a ser los insectos y ácaros que aparecen en el cultivo del tomate. Bueno, el cultivo del tomate es un cultivo que aparecen muchas plagas en él, pero hay unas plagas que aparecen año tras año que nosotros le llamamos plagas claves, que son las que si uno no controla o no maneja adecuadamente puede llegar a causar pérdidas en la producción. Okay, Y eso tenemos los insectos mosca blanca, que es un insecto Bemisia argentifolia, es su nombre científico. Es lo que hace, es una mosquita blanca que pone sus huevos en el en vez de las hojas y salen, unas se llaman ninfitas que succionan la savia de la planta, y a causa de esa succión la planta se debilita y hay también una disminución de la producción. Y el problema más principal de esta plaga es que transmiten virus. Si en el estado de ninfa, ahí estamos viendo. Sí, esa es la mosca blanca. Si en el estado de ninfa ellos se alimentaron de una planta enferma, cuando llegan al estado adulto, que es la mosquita esa blanca que vemos ahí, transmiten el virus al alimentarse de una planta sana. Por eso es muy importante detectarlas a tiempo. Y el ciclo de esta mosca es de 26 días a 25 grados centígrados. Y como todas las plagas, a medida que la temperatura aumenta, el ciclo se acorta. Por eso en nuestro país tienen un ciclo muy corto por las elevadas temperaturas. Después tenemos el trips, que es Franklinella schulze, que es otro insecto también que transmite otro tipo de virus, y ese es su adulto, ese insecto. Y cuando tanto las ninfas, que es un estado antes de pasar al adulto, ellos raspan las partes tiernas de la planta, ya sean los brotes, las yemas, las hojas y tallos. Y a causa de ese raspado se observan manchas blancas que adquieren un color plateado. O sea, uno entra al campo y ve la hoja plateada. Entonces se va y revisa y se encuentran esos insectos ahí dentro del cultivo. Y también se pueden observar pequeños puntitos negros que ya son los excrementos del insecto. ¿En qué etapas del tomate aparecen estas plagas? Estas plagas aparecen desde la primera etapa. Por eso es muy importante controlar a tiempo, o sea, detectar el seguimiento que corresponde. Yo más adelante hablo del manejo que uno tiene que tener en el cultivo desde la etapa de la siembra hasta la cosecha. Perfecto. Bueno, para hablar un poquito así, la planta de tomate crece a partir de una semilla. Sí. Y eso se hace en el almácigo. Se pone así en bandejas o en macetas. Y en el almácigo uno ya pone una tela organza, que es para impedir la entrada de estos dos insectos. Entonces en el almácigo, si el productor tiene cubierto, ya protege de la entrada de estos insectos y va regando encima de la tela organza. En cambio, si el productor no tiene tela organza y hace así abierto sus mudas, tiene que aplicarle un producto químico para evitar que el insecto se pose sobre la planta, o sea, se posa y muere. Parece otra de las etapas también. Sí, justamente ese es ya en el campo. Ese más atrás estaba la parte de que uno hace en maceta. Ahí está, por ejemplo, allá en almácigo, si uno no tiene esa tela organza y tiene así sin cubrir, hay que hacer ese control. Desde que aparecen las primeras hojas verdaderas hasta la tercera o cuarta hoja verdadera. Y después en ese momento uno lleva al campo. Y en el campo debe hacer, el mismo día del trasplante, uno tiene que hacer la aplicación con control químico para hasta los 21 días para evitar esa enfermedad, porque una planta que tiene virus ya no produce y debe ser arrancada del cultivo. Bueno, ¿hasta cuántos centímetros puede tener una planta de tomate? Y esa planta, esa parte hay la parte que tiene crecimiento determinado y un crecimiento determinado, ¿sí? Depende del tipo de crecimiento. Llega aproximadamente hasta los 1 metro, metro y medio, o sea, depende de la variedad ya eso. Después yo tengo otra plaga que estaba ahí, que es la palomilla. Esa es la principal plaga del cultivo del tomate. Vamos a ver si encontramos, ahí tenemos la palomilla. Esa se llama tuta absoluta y es la plaga clave que causa serios daños si no se controla a tiempo. Y la mariposita es una microlepidóptera que es activa durante la noche. Durante la noche oviposita sus huevitos en vez de las hojas
o en el peciolo y salen las larvitas. Y son las larvas las que causan daños al cultivo. Es en esa etapa de estado larval que ellos entran en el interior de la hoja. Más adelante están los daños, la diapositiva con los daños. Y van ahí entran las hojas y van alimentándose del interior de las hojas y se observan como pequeñas manchas transparentes que luego van tomando toda la hoja. Y estas hojas se van deformando. Cuando la población aumenta, esa larva penetra ahí en los brotes y hace galerías y se va alimentándose de la planta. Y cuando llega la época de producción de frutas, hace un pequeño orificio en el fruto y penetra dentro del mismo y va pudriendo el fruto, los cuales maduran rápidamente y se desprenden de la planta. Y luego la larvita, cuando completa su ciclo, sale del fruto y empupa. Y luego emerge otra vez la mariposita. Y ese ciclo a 25 grados centígrados es de 28 días. Y si va subiendo a 30, el ciclo se acorta. Y el cultivo del tomate, como tiene aproximadamente 4 meses, esta larva puede llegar a tener 10 generaciones a 25 grados centígrados. Y es un problema muy grave si no se detecta a tiempo. Complicado el tema del tomate, ¿no? No es así nomás, requiere de mucho cuidado. Sí, mucho cuidado. Y justamente el control de estas plagas se hace generalmente con productos químicos que usan de manera indiscriminada, o sea, van aplicando, apenas ven un insecto y ya aplican un producto. Entonces lo que se está implementando es el manejo integrado de estas plagas, que es integrar todas las tácticas de manejo con que el productor puede contar, que tiene en su parcela, en su chacra, desde la siembra hasta la cosecha. Entonces eso es lo que nosotros le llamamos manejo integrado. Y recurrir al control químico cuando en la población de la plaga ya puede causar pérdidas económicas al productor. O sea, no entrar primeramente con el control químico. Entonces tenemos, como le dije, primero un control cultural, viene a ser la utilización de la tela organza. ¿Y la tierra cómo tiene que estar? Y antes de realizar la siembra se recomienda realizar una buena preparación del suelo con aradas y rastreadas, de manera que esta palomilla, cuando otros insectos tienen un estado de pupa, es un estado que se quedan quietos, no hacen nada, ¿verdad? Entonces quedan en el suelo. Y si uno tuvo su cultivo y deja ahí, viste que la mayoría de las veces termina la época de cosecha y se queda el cultivo ahí por un tiempo. Entonces las pupas caen, la larva cae al suelo para empupar. Entonces con la buena preparación lo que se hace es mover el suelo y es que dejar las pupas expuestas al sol, y con el daño de las rastreadas también mueren. Entonces realizar una buena preparación del suelo, después una buena fertilización de la planta, del cultivo, porque cuando la planta está fuerte, está bien fertilizada, es más resistente al ataque, ya sea de plagas o enfermedades. Hay un flyer más, me dicen, que es el ácaro. El ácaro rayado. El ácaro rayado también otra plaga que aparece ya en el campo. Y esto, tanto los adultos como sus ninfitas se encuentran en el envés de las hojas. Y a causa de esa succión aparecen en el haz de las hojas pequeños puntos blanquecinos amarillentos. Y cuando esta población aumenta, las hojas aquí en un color pardo, así como se ve en la diapositiva a la derecha, se secan y mueren. Y también se observan en el cultivo telarañas, que es cuando la población ya está muy alta. Y estas plagas aparecen mucho cuando la temperatura es alta y el tiempo seco. ¿Cuáles son las recomendaciones que le dan a los pequeños productores desde el IPTA una vez que tienen estos resultados? ¿Cuántas plagas tenemos en total? Muchas. Hay muchas, pero las principales son estas 4. Y ahí lo que le dije es como el manejo. Usamos también trampas, que son trampas amarillas, que son adhesivas, que se colocan dentro del cultivo, que sirve primeramente para detectar cuando ahí aparece la plaga y después también te sirve como un control. Y la trampa amarilla atrae a la mosca blanca y atrae también a la palomilla. Y la trampa celeste es para el trips que le hablé. Y la trampa blanca es para el ácaro. Y estas son unas trampas de luz. Esta es justamente una trampa para la palomilla, que como son de hábitos nocturnos, ellos son atraídos por la luz y se van atraídos por la luz y caen en esa trampa. Y con esta trampa está en el invernadero del Centro de Investigación en Cacupé, del IPTA. Y cuando hay la población es alta, se llegó a capturar 1.500 adultos por día en esas trampas. Y esto sirve justamente para... ¿Cómo se evitan estas plagas, estas por ejemplo en particular? Y justamente con todas estas trampas, pero con químicos. También, y nosotros ponemos todas estas trampas, se recomiendan las trampas, también todo eso, dije, buena preparación del suelo, y también hay producto control orgánico, que es
biopreparados con que el productor puede contar que son paraíso, ají y jabón. Se hizo un estudio en el IPTA justamente que con, esas son las trampas adhesivas que les comenté. El amarillo que se cuela a la altura del cultivo y cada uno, y la palangana amarilla es para otro, también se llena de agua y se pone jabón en polvo. Y los insectos alados como el pulgón, hay un que no hablé, van atraídos y caen en el agua. Es otra de las trampas también para captar las plaguitas. Sí, con todas estas lo que se hace es disminuir la población. Y una vez que la población está alta, se recurre al control químico. Y para lo cual el productor, primeramente se le recomienda realizar el monitoreo. El monitoreo consiste en revisar la parcela, entrar en tu parcela y revisar, en el invernadero se recomienda 5 puntos. Entras en tu parcela, en un punto revisar 5 plantas. Se revisa la planta de arriba, la media y la inferior. Y se anota los insectos que vas encontrando. Después se camina en zigzag y se encuentra otro punto hasta completar los 5. Y una vez que vos detectas, por ejemplo, la palomilla, ves en qué nivel. Se recomienda, si en cada punto aparecen 2 larvas por planta, se recomienda ir a realizar el control químico porque se reproducen rápidamente. Entonces ahí uno ve qué producto selectivo. Selectivo se brinda el producto que es para esa plaga. Porque hay productos de amplio espectro que es para todo tipo de insectos y matan a los enemigos naturales. Los enemigos naturales son insectos que están en la parcela y se alimentan de otros insectos. O sea que hay específicos. Sí, hay específicos, sí, que no le hacen, por ejemplo, daño a las abejas y a otros insectos benéficos. Entonces se ve qué producto selectivo y también se recomienda ver la dosis del producto. Si no está en la etiqueta, porque muchas veces los productos no traen tomate en su etiqueta. Entonces ahí se le recomienda recurrir a un técnico, a una persona que le pueda recomendar qué dosis utilizar. ¿Eso se hace con rociador o cómo? Con pulverizador. Sí, y la dosis, por ejemplo, generalmente es para 20 litros. Se recomienda, por ejemplo, para el cultivo de tomate para palomilla, tal producto. Y otro un punto muy importante es el periodo de carencia del producto, que se refiere al momento en que vos realizás tu aplicación para controlar la plaga y el momento que podés cosechar para el consumo. Porque en la etapa de cosecha hay productos que tenés que tener muy en cuenta ese periodo, porque no podés cosechar y venderle al consumidor. O sea, por ejemplo, hay productos que tienen 21 días de carencia y vos no podés estar aplicando en etapa de cosecha. Entonces se recomienda esos productos en la etapa vegetativa y los productos que tienen 2 a 3 días en etapa de cosecha. O sea que es un punto que deben tener muy en cuenta el productor a la hora de realizar su aplicación. Por eso, perfecto. ¿Qué es lo que se recomienda entonces al productor, ¿verdad? Al productor de tomate hoy día, aparte de tener todas estas recomendaciones que son como básicas, ¿verdad? Tener en cuenta, digamos, usar esas mantas, ¿cómo dijo? Sí, la tela organza en la época de producción de mudas. Sí, y también utilizar todos estos tipos de trampas justamente para disminuir la población y entonces esperar como último recurso el control químico. Perfecto. Lo último ya sería el control químico. El control químico, ya cuando cuando la población ya no puede ser controlada con este manejo y se tiene que recurrir al control para evitar pérdidas para el productor. Y otra cosa muy importante que se recomienda también es la forma en que ellos aplican la forma de aplicación del producto. Por ejemplo, los productos de contacto son aquellos que se debe mojar toda la planta porque debe alcanzar al insecto para matar. Tiene que entrar en contacto con el insecto y de esa forma lo mata. Entonces uno debe mojar bien la planta porque a veces el pulverizador, el que entra a realizar esa operación, no moja toda la planta. Entonces se dice que el producto no controla y es que porque se hizo una mala aplicación. En cambio, los productos sistémicos son los productos que se aplican a la planta y se traslocan dentro del mismo. Entonces se aplica una parte y va a llegar a toda la planta. Es como una inyección a la planta. Exacto. Y el producto traslaminar que se usa mucho para ácaros, vos aplicás en el haz, también se usa para palomillas, son productos traslaminar, aplicás en el haz y pasa en vez de las hojas, entonces le hace efecto a esa plaga. Entonces son muchas cosas que el productor de tomate debe tener en cuenta a la hora de realizar el control de la plaga. Excelente. Bueno, ¿cuánto tiempo de investigación puede llevar? ¿Cuántos años de investigación lleva a resolver, digamos, todo esto, ingeniera? Porque no es fácil. No es fácil. Los trabajos de investigación que se hacen en el IPTA, que se hace, por ejemplo, con un tema que uno investiga, se realiza por 3 años. Pero en la parte después nosotros recomendamos nosotros damos a conocer las investigaciones
y ya queda a cargo del productor que las adopte, ¿verdad? Claro, Y si uno realiza, si realiza, o sea, si realiza toda esta táctica de manejo, puede llegar a que la plaga a mantener a un nivel bajo la plaga, porque no va a eliminar esta plaga. O sea, lo que tiene que hacer es mantener un nivel que no le cause pérdidas al cultivo. Controlar, digamos. Sí, que en el monitoreo, en eso insistimos mucho, en el monitoreo, en que se debe entrar a la parcela para saber el momento en que comienza a aparecer y desde esa etapa ya aplicar el producto, porque muchas veces no entran en la parcela, no se sabe y aplican cualquier cosa. Sí, y los insectos se vuelven cada vez más resistentes a los productos químicos. Es el efecto adverso, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, desde el momento en que sembramos el tomate, ¿verdad? Hasta que tenemos el fruto, ¿cuánto tiempo pasa? Y de 3 a 4 meses, dependiendo de la variedad. Eso depende. Pero realmente el ciclo de siembra hasta la cosecha es de 4 meses. ¿Cuál sería la etapa ideal del año para sembrar el tomate? Y esa parte es la más parte de la parte de agronomía, ¿verdad? Pero generalmente se siembra esta parte de abril y después en la época de verano se tiene que contar con varias cosas más, como sistema de riego, media sombra. O sea, esa parte es más la parte de lo que manejan la parte agronómica. Excelente. Sí. Bueno, bastante completo, entonces ingeniera mucho trabajo. Sí que lleva esto de la planta de tomate hasta llegar al productor y otra vez que el productor pueda tener en cuenta y aplicar estas técnicas, ¿no? Para proteger estos cultivos. Sí, así mismo. Bueno, le agradezco muchísimo por estar acá, muy interesante realmente la charla y bueno, seguiremos hablando en cualquier momento. Muchísimas gracias. Hasta luego.